Los saluda David Ruiz, soy director de Inyogo Sports. Para quienes no sepan, Inyogo es una de las principales agencias de marketing deportivo del Perú. Ya tenemos 3 años en este mercado y en esta oportunidad le traemos la primera edición de Sports Talks, ¿no? ¿Qué es o qué busca hacer Sports Talks? Buscamos que sea un espacio que permita conocer y aprender un poco más sobre la industria del marketing deportivo y del deporte en general, así como los nuevos retos que tenemos que afrontar a raíz, bueno, de las circunstancias que estamos atravesando. Para ello, vamos a contar en cada uno de los webinar series con especialistas en la materia, con los principales referentes de la industria. Y en esta oportunidad tenemos la suerte de haber podido contactar y que nos haya aceptado gustosamente y rápidamente. Vamos a contar con Eduardo Fernández Cantelli. Eduardo es profesor de marketing y profesor de Sport Management del EA Business School en Madrid. Tiene vasta experiencia en el mundo deportivo, ha trabajado en el área de marketing del club de básquetbol del Real Madrid, ha realizado muchas consultorías al respecto y en esta oportunidad nos va a hablar a todos acerca de la vida en la gestión de las entidades deportivas post-COVID, ¿no? No es novedad para todos que esta pandemia está redefiniendo la industria y probablemente vaya a redefinir cómo tengamos que manejarnos hacia adelante y nos va a dar una visión de cómo están surgiendo cambios desde el mundo del fútbol. Así que nada, no quiero extenderme más, quiero presentarles a Eduardo, agradecerte Eduardo nuevamente por participar y compartir tu conocimiento con nosotros. Y les comento que un poco la dinámica será la siguiente. Eduardo va a exponer alrededor de 20-30 minutos. Sus preguntas las pueden poner por escrito. Y al final vamos a tener una sección en la que justamente Eduardo va a poder comentar o absolver cualquier tipo de dudas que tengan ustedes. Muchas gracias, David, por la presentación. Bienvenidos todos. Esto es cómo me siento ahora mismo, ¿no? Y cómo me gustaría que os sintierais todos con respecto a lo que estamos viviendo. Estamos en la primera página de un libro vacío, sin nada más que hojas y sin ni una sola palabra, porque esto es realmente lo que estamos viviendo con respecto a la COVID. No sé si se llama la COVID o el COVID, ¿no? Entiendo que es la COVID porque es una enfermedad, pero la situación que estamos viviendo, ¿no? Desde luego va a tener un efecto tremendo en toda la gestión del deporte y en la forma en la que vamos a entender cómo se debe gestionar el deporte y en la que vamos a vivir como consumidores de deporte toda la relación entre las marcas, bueno, yo diría que entre todos los stakeholders que participan en el deporte, ¿no? Dejadme que comparta, antes de nada deciros que voy a tratar de limitar mi conversación a unos 40 minutos para después dejar un espacio para vuestras preguntas y para que participemos o para que participéis todos. Voy a tratar, como decía, de limitar todo a 40 minutos y me voy a centrar principalmente en un punto de partida que será el ecosistema del deporte profesional, cómo entiendo o cómo me gustaría que vierais el deporte profesional y sobre todo la participación de los distintos elementos en el ecosistema del deporte profesional. Después hablaremos del efecto que la COVID tiene en el deporte profesional, el efecto que está teniendo ahora mismo en el momento que estamos viviendo este periodo de confinamiento y el espacio que tendrá después, post-COVID, ¿no? Los puntos de referencia que utilizaremos serán el fútbol profesional en España, principalmente la Liga y concretamente la primera división española, y después haremos también algunos guiños a la situación del Perú, sobre todo con la Liga 1, ¿no? Es cierto que quizá estemos ante dos situaciones distintas, ¿no? La Liga quizá tenga un nivel de visibilidad y de gestión más complejo, la gestión más compleja, la visibilidad más alta que la Liga. Pero eso no quiere decir que no se enfrenten las dos organizaciones a situaciones parecidas, ¿no? Y después los parámetros de discusión que utilizaremos
hablaremos en principio de fan engagement, hablaremos después de derechos audiovisuales y sobre todo hablaremos del modelo de negocio que tienen estas propiedades, en este caso las ligas, y cómo estas propiedades de alguna manera afectan o se ven afectadas por la situación que estamos viviendo, ¿no? Como decíamos, entender el deporte como una herramienta de entretenimiento. Me gustaría compartir con vosotros este modelo o este marco teórico, que no es mío, es de A.T. Kearney, pero de alguna manera nos explica cómo funciona el deporte profesional y lo podemos ejemplificar en el fútbol español, ¿no? Hay una liga en la que hay una organización que se llama la liga en sí, que es la que gestiona pues las operaciones de la competición, ¿no? La liga tiene relaciones con medios de comunicación a los que transfiere la cesión de los derechos audiovisuales. Los derechos audiovisuales son principalmente la televisión, pero en un futuro relativamente corto serán otras plataformas que no sean la televisión, o por lo menos que no sean que no sea la televisión tradicional, ¿no? Hablaremos en este momento para mí es muy interesante, y supongo que para muchos de vosotros también, lo que va a ocurrir con las OTTs, ¿no? Sobre todo con DAZN. DAZN, como sabéis, es una plataforma que ofrece contenidos de deporte. En España tiene aproximadamente 700.000 usuarios. Es muy interesante que estos 700.000 usuarios son en edades muy bajas, es decir, son futuros dominadores del consumo del deporte, y es la quinta plataforma más utilizada, la quinta plataforma de pago más utilizada, después de, obviamente, Netflix, de Media Prime, de HBO, y la cuarta ahora mismo se me ha olvidado cuál es, pero bueno, no es Movistar Lite, porque Movistar, como sabéis, no se entiende como una plataforma, sino que lo que se entiende es Movistar Lite. Pero en cualquier caso, la Liga cede, a cambio de una contraprestación económica, los derechos la gestión de los, perdón, no la gestión, sino el uso de los derechos audiovisuales a distintos operadores. Después, en el horizonte norte de este modelo están los aficionados, no los fans, que por supuesto consumen contenido que producen los clubes y consumen contenido que producen los medios de comunicación. El contenido que producen los clubes normalmente, no exclusivamente, se trata de pues todo lo que tenga que ver con ticketing, todo lo que tenga que ver con merchandising y todo lo que tenga que ver con el contenido que generan los clubes. Con media a través de las suscripciones o incluso de las imágenes que puede ir cediendo, ¿no? Y después en el hemisferio sur, digamos, tenemos las marcas, ¿no? Que las marcas se relacionan con los clubes a través de los patrocinios y se relacionan con los medios de comunicación a través de la publicidad y a través de las relaciones comerciales que se puedan establecer. Las ligas, a su vez, distribuyen sus ingresos entre los distintos clubes. Aquí ya empezamos a ver algunas diferencias con respecto a la Liga 1 y con respecto a la Liga Española. La Liga Española, como sabéis, tiene los derechos la cesión de los derechos centralizada, y después es la que se encarga de la distribución de los beneficios en base a unos criterios. En el caso de la Liga Peruana, los derechos no están concentrados en una única entidad y son los clubes los que gestionan esos derechos. Por tanto, la distribución de los beneficios va directamente desde los medios de comunicación hacia los clubes, sin pasar por las ligas, porque esos derechos no están centralizados, ¿no? Bueno, esto nos lleva a otro planteamiento, que es entender de dónde vienen los ingresos de los clubes de fútbol o de las propiedades deportivas, ¿no? En este caso de las ligas. Tanto la Liga Española como la Liga Peruana, como cualquier otra liga profesional, tienen una fuente de ingresos que proviene de los mismos orígenes, ¿no? Uno de ellos es el ticketing, que, como sabéis, consiste básicamente en no solamente la venta de entradas para los partidos, sino también en la venta de abonos, ¿no? Otro es todo lo que tenga que ver con los patrocinios, ¿no?
entendiendo que la camiseta es un activo de patrocinio muy importante, no el único que tienen los clubes para bueno, pues obtener ingresos, ¿no? El siguiente serían la cesión de los derechos audiovisuales, que como decíamos antes están concentrados, en el caso de la Liga, están concentrados en una única entidad, que es la que los explota y esos beneficios los distribuye entre los clubes en base a una serie de criterios, y en otros sitios no están centralizados. Lo que os puse aquí era para que tuvierais una pequeña idea de cómo funciona, por ejemplo, el deporte americano con la liga de hockey, con la liga de fútbol, con la NBA y con la liga de béisbol, ¿no? Cómo cada uno tiene un entramado de cesión de derechos distinto, ¿no? En cualquier caso, los que participan, los agentes que participan en este caso, como veis, son agentes tradicionales o operadores tradicionales y operadores no tradicionales, ¿no? Entendiendo que YouTube Televisión, por ejemplo, o el propio DAZN que hablábamos antes, son operadores televisivos o plataformas televisivas no tradicionales. Las de arriba son casi todos operadores, no son todos en realidad operadores tradicionales, ¿no? Después, una fuente de ingresos también importante que tienen los clubes proviene de los premios por desempeño, ¿no? La Champions League y la Liga 1 también ofrecen dinero o contraprestaciones en base al desempeño deportivo que tengan los clubes en una temporada determinada, ¿no? El quinto serían los traspasos. Hasta hace relativamente poco tiempo había clubes que eran eminentemente vendedores y otros que eran eminentemente compradores, ¿no? El Real Madrid, por ejemplo, durante un tiempo fue un club que fue muy comprador, ¿no? ¿En qué sentido? En que, bueno, pues adquiría traspasos o digamos, invertía en jugadores a través de traspasos y no necesariamente obtenía grandes cantidades o por lo menos cantidades significativas en su modelo de negocio en las transferencias de jugadores. Esto ha cambiado y realmente ahora mismo casi todos los clubes incluyen en su modelo de negocio las transferencias de los jugadores, ¿no? Y finalmente, también importante y además que en estos momentos adquiere un significado muy importante, es todo lo que tenga que ver con los ingresos generados por actividades alrededor de las propiedades deportivas que no son puramente del ámbito profesional del deporte, ¿no? Por ejemplo, pues los campamentos que pueda haber con los clubes o las giras que hagan los clubes de pretemporada a distintos mercados, etcétera, etcétera. Todas esas, digamos, eso se podría entender como, en España se dice el cajón desastre, ¿no? El cajón desastre en el que estarían todos los generadores de ingresos que no sean por patrocinio o que no sean por la actividad, digamos, natural de un club, ¿no? Pues estos son básicamente el modelo de negocio que sigue cualquier club de fútbol y yo te diría que incluso cualquier propiedad, ¿no? Algunos de ellos, pues por ejemplo, los derechos o las cantidades por traspasos, etcétera. En el caso de la Liga, pues la Liga no participa en esa fuente de ingresos, pero los clubes sí, ¿no? Vale, pues visto esto, nos vamos a mover hacia cuál es la relación que existe entre las distintas propiedades, en este caso entre los clubes y fan engagement, ¿no? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué fan engagement es tan prioritario para las propiedades, en este caso para los clubes? Bueno, yo creo que es que a nadie se le escapa que los clubes y los deportistas son grandes generadores de contenido, ¿no? Entendemos por contenido cualquier tipo de actividad que facilite una relación entre un deportista y el público objetivo de ese deportista o un club y el público objetivo de ese club, ¿no? Al mismo tiempo, los fans en general todos somos grandes demandantes de una mayor inclusión y de una mayor participación, incluso de una mayor interacción con los deportistas, ¿no? De ahí que interese que a medida o cuanto mayor sea el nivel de conexión y de conectividad que exista con los clubes, pues mayor será
la capacidad que tenga ese fan de consumir o ese aficionado de consumir, ¿no? Los fans comprometidos pues, son interesantes para los clubes porque, entre otras cosas, llenan estadios. Aquí os detallo cuáles son las características que un fan comprometido valora con respecto a un estadio, que sea seguro, que sea cómodo, que sea moderno, después que haya una visibilidad de acuerdo a las expectativas. Lo tercero de asistir a un estadio tiene que ver con la calidad del juego. Me parece bastante interesante que la calidad del juego sea el tercer factor. Y lo primero sea la seguridad, la comodidad, incluso la modernidad. El segundo sea la visibilidad, la calidad de juego y finalmente la atmósfera del estadio, ¿no? Esos son el orden de prioridades que tienen los fans con respecto a la asistencia o que justifique la asistencia a un estadio. Después, los fans comprometidos atraen patrocinadores y atraen operadores televisivos y como vimos en ese modelo, y con los patrocinadores y con los operadores televisivos llegan los ingresos y a medida que haya más patrocinadores y los operadores televisivos consideren que es más interesante el contenido que generan esas propiedades, pues mayores serán los ingresos, ¿no? Y finalmente, con los fans comprometidos en sí son una fuente enorme de generación de contenido también. ¿Por qué son una fuente enorme de generación de contenido? Bueno, pues porque hay muchos clubes que ya están entendiendo que el contenido que se genera viene no solamente de los clubes en sí o de sus deportistas, sino también de sus fans, ¿no? Estas son principalmente las razones por las que el fan engagement es tan prioritario. Veamos entonces qué es lo que están haciendo los clubes en estos momentos de confinamiento que estamos viviendo casi todos, ¿no? Porque hay algunos que ya lo han pasado, otros están entrando en sus primeras fases, pero ¿qué es lo que han hecho los clubes durante la pandemia o durante la COVID-19, ¿no? Bueno, pues yo creo que las acciones que por lo menos yo he visto han sido acciones bastante previsibles, ¿no? Acciones bastante previsibles por una razón, y es porque la capacidad que tienen la mayoría de los clubes y la mayoría de las propiedades de fortalecer el fan engagement está muy vinculada al evento en sí, ¿no? Por tanto, cuando no hay evento, quizá los clubes y las ligas se queden, incluso las plataformas televisivas también, se queden un poco despistados, ¿no? Despistados y sobre todo sin un contenido muy claro. Las acciones que han hecho son muy previsibles. Han ido a los archivos y han recuperado partidos históricos y los han ido ofreciendo, han generado concursos, incluso competiciones online. Me parece interesante que ya aparezcan competiciones online porque uno de los factores que yo estoy seguro que va a salir como consecuencia de este periodo que estamos viviendo va a ser que va a haber un mayor acercamiento y una mayor simbiosis entre los contenidos online y los contenidos entre los físicos y los virtuales y los físicos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada vez va a estar más mezclado lo virtual o lo online y lo físico, ¿no? La primera pregunta es, ¿han sido los clubes o son los clubes y los deportistas capaces de optimizar todo su potencial como creadores de contenido? Pues, hombre, yo no tengo acceso a toda la información que se ha generado, pero yo diría que en líneas generales no han sido capaces de optimizar su potencial como creadores de contenido. ¿Por qué no han sido capaces de optimizar todo su potencial? Bueno, pues porque creo que estaban muy acostumbrados, el ecosistema y el status quo lo que estaba haciendo era generar contenido alrededor de un evento que normalmente era un partido de fútbol o una liga, y resulta que cuando se suprimieron los partidos o las ligas se paralizaron, pues los clubes o las propiedades deportivas en sí se quedaron un poco también paralizadas, ¿no? ¿En qué sentido? En que no fueron capaces de entender cómo podían seguir generando contenido que a su vez facilitara la conexión con los fans, ¿no? Durante el periodo de confinamiento, ¿qué tipo de acciones reforzarían esa relación con los aficionados? Os voy a proponer algunas de las acciones que yo creo que algunas se han hecho parcial o totalmente, pero creo que son algunas de las acciones que habrían sido y que serían muy recomendables para reforzar el fan engagement y que no necesariamente tienen que ver con el evento en sí, ¿no? Estamos hablando de los entrenamientos de jugadores, estamos hablando de reuniones de equipo, de dinámicas de trabajo, de cuál es el rol de los líderes, etcétera, ¿no? ¿Esto qué es lo que haría? Bueno, pues lo que haría sería generaría un contenido
cuyo contenido sería muy interesante para los fans y haría que alrededor de esa generación de contenido el fan intensificara o el aficionado intensificara su relación con el club o con la liga o con quien sea, ¿no? Por tanto, están los stakeholders del deporte, entendiendo por stakeholders todos los que hemos visto antes, las plataformas televisivas, los operadores televisivos, los clubes, los patrocinadores, los jugadores o los deportistas en sí, preparados para forzar una relación que creo que ha pasado algo. Un segundo. Aquí, perdonad. Para que se forzara la relación entre, o para reforzar esas relaciones no basadas en contenido generado a partir de un partido, sino basadas en contenido generado a través de otro partido con sus fans, pues yo creo que no. Yo creo que no están preparados, y no solamente no están preparados, sino que han perdido una oportunidad buenísima para poder intensificar esas relaciones. Y no solamente han perdido una oportunidad buenísima, sino que se han dado cuenta de que no pueden basar la relación con sus fans y la dinámica de motivación y de generación de contenido a sus fans únicamente a través de elementos relacionados con el partido, sino que deben de diversificar esa forma de relacionar los fans, ¿no? Ahí lo dejo. Después quizá podamos tener una mayor discusión, pero sí me gustaría bueno, pues dejar esa pregunta abierta, independientemente de que yo ya soy partidario o soy de la opinión de que los clubes, las ligas, incluso los jugadores, podrían haber hecho muchísimo más durante este periodo para reforzar esas relaciones, ¿no? ¿Qué pasa con el patrocinio? Entendiendo por el patrocinio una de las herramientas más importantes en los modelos de negocio que tienen los clubes. ¿Por qué? Porque son unas herramientas importantes en la generación de ingresos, ¿no? Bueno, pues yo creo que están pasando las relaciones de patrocinio, es decir, las relaciones entre una propiedad deportiva y un patrocinador, están pasando por un momento de altísimo riesgo. Están pasando por un momento de altísimo riesgo por una serie de razones que veremos ahora mismo, ¿no? En principio, creo que todos somos conscientes de que el patrocinio deportivo se apoya principalmente en dar un retorno a un patrocinador a través de ¿qué? A través de darle una presencia muy alta en medios, ¿no? Eso es la principal fuente del retorno de un patrocinio en el mundo del deporte. Podéis decir, bueno, pero es en todos los elementos. No necesariamente, porque hay otros sectores, por ejemplo, en los que el retorno se apoya principalmente en lo que ocurre alrededor de un evento, ¿no? Creo que, por ejemplo, un concierto es un gran ejemplo. Un patrocinador que patrocina, una marca que patrocina un concierto, sabe que la relación que va a establecer con los fans o con las personas que asisten al concierto va a estar muy condicionada por el evento en sí. Una vez antes del evento y después del evento no va a existir generalmente una relación muy clara entre la marca y los asistentes al evento, ¿no? Cosa que en el deporte sí ocurre. Lo que ocurre es que en la mayoría de las actividades patrocinables en España, más del 90% de las actividades patrocinables están en estos momentos afectadas por algún tipo de restricción que estamos viviendo. ¿Eso qué significa? Que para el patrocinio ahora mismo son momentos difíciles. Y si son momentos difíciles para el patrocinio porque un porcentaje muy alto de las actividades patrocinables están bajo la restricción de la pandemia, pues aquí hay dos opciones. Una, que esas actividades patrocinables se liberen, es decir, que se vuelva a los partidos de fútbol, que se activen las ligas de nuevo, o que se busquen unas actividades que sean patrocinables, alternativas y que no estén vinculadas o que no tengan restricciones de la pandemia.
una de las actividades que no tiene restricción con la pandemia, o la mayoría de las actividades online que han ocurrido no tienen restricción con la pandemia. Pero fijaos, pasa una cosa interesante y es lo siguiente, que está aquí, que el 12% del retorno que tiene un patrocinador del deporte se obtiene en un entorno online. ¿Esto qué quiere decir? Que si un patrocinador considera que una marca considera que un patrocinio tiene un retorno de 100 unidades monetarias, esas 100 unidades monetarias, 88% o 88 unidades monetarias se retornan a través de actividades que no son online, y solamente 12 unidades monetarias se retribuyen a través de actividades online. ¿Esto qué significa? Que en estos momentos pues no hay un retorno. Y si no hay un retorno, ¿cuál va a ser la reacción de los patrocinadores? Pues la que conocemos, ¿no? Los patrocinadores se enfrentan principalmente a dos problemas. Una es cómo garantizar el retorno de las inversiones en el contexto actual, y el contexto actual tiende a moverse hacia online, y resulta que solamente el 12% del retorno viene del entorno online. Y la otra es cómo poder moverse en la crisis particular que están viviendo. Tanto la Liga 1 del Perú como la Liga Española tienen más del 50% de las marcas que están patrocinando los activos que ofrece tanto las ligas como los clubes, provienen de sectores que están en alto riesgo. La Liga 1 de Perú, por ejemplo, tiene una dependencia enorme, lo cual me parece, a mí desde el punto de vista personal, muy curioso, del mundo de la educación. Es curioso, ¿no?, que haya una serie de clubes que están participados en cuanto a la propiedad y, desde luego, patrocinados en cuanto a la visibilidad que le dan a una marca por entidades académicas, las cuales son, curiosamente, todas privadas. Por tanto, ahí no se podría entender que es un patrocinio de una institución pública, sino de una institución privada, ¿no? En el caso de la Liga Española hay un porcentaje muy alto de patrocinadores que vienen de ligas, que vienen de sectores que ahora mismo están siendo muy castigados por la pandemia, ¿no? Pues, bueno, los patrocinadores tienen esos dos retos, ¿no? Garantizar el retorno de las inversiones en un contexto que no es nada favorable para ese retorno, y después lidiar con su propia crisis particular, porque vienen de sectores que están siendo muy castigados por la pandemia, ¿no? Esto lo que hace es, ¿cómo serán los patrocinios después de la pandemia? Bueno, pues efectivamente dependerán de la cultura de patrocinios de cada país, y quizá el Perú y España tengan una cultura de patrocinios distinta. Pero creo que en general habrá una primera reacción en la que las empresas tenderán a una reducción en la inversión en los patrocinios, ¿no? O si no tienden a una reducción en la inversión, desde luego habrá una revisión, o si no lo abandonan, habrá una revisión a la baja, ¿no? En España se calcula que únicamente en el mundo del fútbol el 15% de los ingresos por patrocinio en el fútbol vienen de sectores que no están siendo afectados por restricciones de la pandemia. ¿Esto qué significaría? Que el 85% de los ingresos que tiene ahora mismo la Liga Española por patrocinio están en riesgo de que los patrocinadores los consideren, los eliminen, o por lo menos los revisen a la baja. Solamente hay un 15% que parece que no está en riesgo, ¿no? Me parece que eso hace que se vaya a vivir un periodo convulso, ¿no? ¿Qué patrocinadores serán aquellos que sobrevivan? Por sobrevivir entiendo que sean capaces de justificar internamente dentro de sus organizaciones una inversión en deporte. Pues creo que serán aquellos que sean capaces de conseguir y de crear contenidos que tengan valor. Volvemos a la generación de contenidos. Y para generar contenidos que tengan valor, tienen que ser contenidos que sean interesantes para los aficionados. Y si son interesantes para los aficionados, quiere decir que tienen la capacidad de generar engagement en esos aficionados, ¿no? ¿De qué contenidos estamos hablando?
Bueno, pues yo creo que son principalmente contenidos que se puedan vincular a plataformas o por lo menos a entornos online, ¿no? Otro consecuencia importante será que la visibilidad ya no será tan importante, ¿no? Por tanto, el deporte tendrá que garantizar a aquellos patrocinadores o a aquellas marcas que quieran patrocinar el deporte un retorno que se base en algo más que el impacto en medios. ¿Que se base en qué? Pues a lo mejor en una transmisión de valores mucho más fuerte, en una experiencia de relación mucho más intensa, en una serie de activos y en una serie de beneficios que vayan más allá de generar un alto impacto en medios. Si generas un alto impacto en medios, es obvio que vas a tener visibilidad, pero las marcas ya no van a buscar únicamente visibilidad. Las marcas van a buscar bastante más o alguna serie de activos más allá que de la visibilidad. Es interesante ver que en el fútbol, por ejemplo, el 56% de los beneficios, no sé si es el 56 al 55, pero vamos, más por encima del 50%. De los beneficios que obtienen o del retorno que obtienen los patrocinadores lo obtienen por impacto mediático. Quizá haya que diversificar ese retorno y no centrarlo tanto en el impacto mediático, sino que el impacto mediático sea inferior y que haya otra serie de beneficios que generen un retorno en los patrocinadores, ¿no? Yo no creo que sean malas noticias en cualquier caso, porque para mí creo que es muy obvio que las marcas se tendrán que apalancar en el patrocinio como una herramienta para conectar con sus públicos objetivos, por lo que decíamos antes, porque el deporte es capaz de generar un montón de contenido y porque el deporte los aficionados tienen un interés especial en vincularse a los públicos objetivos, ¿no? O mejor quería decir que el deporte tiene una capacidad tremenda de llegar a un público objetivo que es muy interesante para las marcas, ¿no? Y después, lo que sí creo que será bastante claro es que el modelo de relación que se establezca entre patrocinador, entre propiedad deportiva y patrocinador sí vaya a cambiar, ¿no? ¿Sí vaya a cambiar en qué sentido? En que cambiará en algo que hasta ahora quizás se estaba viendo como un intercambio de obligaciones, ¿no? Yo te doy un dinero para tener una visibilidad y a cambio tú me cedes la presencia de mi marca en distintos activos, ¿no? Y eso genera un rendimiento. Ahora se va a ver más como un partnership. ¿Un partnership en qué sentido? En algo que se apoye muchísimo en la confianza, ¿no? Y sobre todo en compartir objetivos. ¿Compartir objetivos en qué sentido? Pues compartir objetivos en cuanto a que sea capaz de ofrecer un club o una propiedad deportiva una experiencia que sea interesante para el aficionado, pero en la que también tenga una participación directa y sobre todo una involucración la marca en sí, ¿no? Por tanto, yo esperaría que para los patrocinios, tanto en un país como en otro, y esto no tiene que ver con el nivel de desarrollo de los países, sino tiene que ver con la dinámica de relaciones de patrocinio, habrá nuevos activos que estarán muchísimo más segmentados. Por tanto, la capacidad que tú tengas de ofrecerle o de relacionarte con los aficionados de un club o de una propiedad deportiva determinada estarán muy vinculados con el nivel de relación que esos aficionados tengan con la propiedad. Y para eso será muy importante que se definan bien las comunidades. Por comunidad yo no entiendo únicamente un ámbito geográfico, ¿no? Está claro que en el caso de Sporting Cristal o Alianza de Lima, pues la comunidad primera a la que llegan esos clubes suele ser la comunidad geográfica, pero que no se quede en la comunidad geográfica. Por ejemplo, una comunidad puede ser en base al nivel de relación que un aficionado tiene con el club. Hay aficionados que son muy casuales, la relación es muy casual o la relación es muy intensa, ¿no? Bueno, pues esas dos comunidades están demandando un tipo de relación con una propiedad deportiva distinta, ¿no? Ninguna de las dos es mejor o peor, simplemente son distintas. Y esa diferencia
en el tipo de relación que condicionará también el interés de las marcas, ¿no? Y después la redefinición de la experiencia en sí también será importante, ¿no? Eso quiere decir que el modelo de relación, lo que decía, cambiará y habrá un cambio de una obligación y de una búsqueda de un rendimiento de una serie de activos a un partnership, ¿no? Mucho más, como decía antes, basado en la confianza y en compartir ciertos objetivos, ¿no? Dejadme que haga una reflexión sobre cuál yo creo que es el efecto del coronavirus en la Liga. ¿Por qué quiero hacer esta reflexión? Porque creo que nos va a ayudar a entender cuáles van a ser los siguientes pasos que tomará la Liga, o nos va a ayudar a entender los pasos que está tomando la Liga, ¿no? Aquí tenemos los 6 generadores de ingresos, las 6 fuentes de ingresos que tiene cualquier organización, ¿no? En cuanto a la Liga, por ejemplo, ¿cuál será el efecto que tenga el ticketing, el efecto de la pandemia en el ticketing? Bueno, pues yo creo que está claro que sin ingresos no va a haber ticketing, ¿no? Y además los abonos de temporada se van a reembolsar, ¿no? ¿Qué quiere decir que se van a reembolsar? Bueno, pues que habrá que devolver la parte proporcional a aquellas personas que se compran un abono de temporada. Por cierto, dejadme que comparta con vosotros algo que me parece que es muy relevante y que está relacionado con el ticketing. Esta es la portada del diario Marca. Creo que todos tenéis algún tipo del diario Marca. Es el diario deportivo con mayor tirada y, por tanto, con mayor visibilidad y con mayor seguimiento en el deporte español. Y me atrevería a decir que a través de su plataforma o de su página web y de los distintos contenidos online que genera en muchos países de Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué me he fijado en esta portada que es del viernes pasado? Por esto, lo estáis viendo ahora mismo a la izquierda de A Seguir, ¿no? El Getafe es un club de nivel medio que hay en la tabla. Bueno, pues el Getafe lo que ha hecho es una acción en la que se ha comprometido a devolver el importe, no a devolver, sino a regalar el importe o a regalar el abono a sus socios en la temporada que viene. Conviene que veamos una diferencia aquí entre socios y abonados, ¿no? Un socio en el Getafe es una persona que compra un abono de temporada, pero no es el propietario del club. Solamente hay 4 clubes en el mercado español en el que el socio es el propietario del club. Son el Real Madrid, el Barcelona, Osasuna y Atleti Club, ¿no? Esos no son sociedades anónimas deportivas, sino que son clubes de fútbol. Por tanto, esos clubes de fútbol son propiedad de los socios. Esos socios tienen derecho a comprar un abono de temporada, entre otros muchos derechos que tienen, ¿no? Pero no son los mismos derechos y no es la misma relación de un socio del Real Madrid, que es propietario del club, con el dueño del Getafe, ¿no? El dueño del Getafe es una persona y después hay unos socios que compran los abonos de temporada, ¿no? El Getafe, un club de la clase media del fútbol español, regala los abonos de temporada a sus abonados para la próxima temporada. Dejadme que comparta algunas reflexiones y que os haga algunas preguntas que, si queréis, podemos discutir más tarde, ¿no? La primera es ¿cuántas veces creéis que el Getafe, como club, tiene una portada como esta en Marca? No muchas durante una temporada. Casi os diría que esta quizás sea la única. No tengo acceso, no he hecho un estudio de todas las portadas de Marca durante toda la temporada, pero casi os diría que es una de las pocas oportunidades en las que el Getafe va a ser portada, y además con una portada, digamos, tan significativa en un medio con tanta visibilidad como Marca. El siguiente, ¿cuál creéis que es el impacto económico que tiene en el club el haber hecho esta acción? Es decir, ¿en qué efecto va a tener en su modelo de negocio, como habíamos visto antes,
el que no se produzcan ingresos por por venta de abonos. Tened en cuenta que hay un dato que me parece significativo y que es bastante probable que en la temporada que viene, y como consecuencia de la COVID-19, un número alto de partidos vayan a tener que jugarse a puerta cerrada. ¿Esto qué significa? Pues que de alguna manera el club iba a tener que reembolsar el importe o la parte proporcional de ese abono a los socios que lo hubieran comprado porque no habrían podido asistir al partido. El segundo, ¿cuál es el efecto en los socios, ¿no? O por lo menos desde el punto de vista emocional. Fan engagement, buen ejemplo de fan engagement, y que no tiene una relación, de alguna manera la tiene, ¿no? Pero no tiene una vinculación tan clara con el evento en sí, ¿no? Tiene una forma de generar una conexión emocional. Después, ¿cuál creéis que será la reacción, no la relación, sino la reacción de otros clubes? Bueno, me parece interesante ver la reacción de otros clubes porque el efecto económico que tiene la devolución de todo o el regalo de todos los abonos en un club como Getafe, que si no me equivoco tiene alrededor de 13.000 o 14.000 abonos, no es lo mismo que el efecto que tendría en un club que tuviera un número más alto de abonados o un número inferior, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál será la relación de los otros clubes? ¿Cómo se sentirán los otros clubes? ¿Estarán obligados, sentirán de alguna forma presión para poder o para tener que hacer lo mismo? Lo dejo ahí. Y finalmente, ¿cuál creéis que sería el efecto en los equipos de la Liga 1? ¿Por qué cuál sería el efecto de los equipos de la Liga 1? Bueno, porque como veremos en un segundo, el modelo de negocio de algunos clubes es muy dependiente de la cesión de los derechos audiovisuales y no es tan dependiente en otros, ¿no? En aquellos que es muy dependiente de los derechos audiovisuales, realmente los ingresos por ticketing y los ingresos por venta de abonos quizá a lo mejor no sean muy significativos. Pero si se eliminan los ingresos por ticketing y los ingresos por abonos en todos los clubes, pues quizá eso equilibre un poco la capacidad económica que tengan los clubes. No quiero decir con esto que pase a equilibrarse totalmente, pero sí puede que se reduzca esa diferencia que hay entre unos clubes y otros con respecto a la generación de ingresos, ¿no? Lo dejo ahí y después lo discutimos, si queréis. ¿Cuál será el efecto en los ingresos de los derechos audiovisuales? Bueno, pues yo creo que es importante considerar que algunos clubes, y esto ocurre en la Liga 1 y ocurre también en la Liga Española, tienen una dependencia muy alta de derechos audiovisuales, de los derechos audiovisuales en su modelo de negocio. ¿Por qué? Porque los derechos audiovisuales representan en muchos casos hasta el 80% del total de los ingresos. ¿Esto qué significa? Que si no hay competición, no hay ingresos por derechos audiovisuales y si no hay ingresos por derechos audiovisuales, el modelo de negocio, la generación de ingresos del club en un periodo de tiempo determinado se puede ver muy afectada, cosa que no ocurre con los abonos. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Bueno, pues que una de las prioridades que tienen las ligas sin ninguna duda, es que las competiciones no se paren, ¿no? O por lo menos que si se paran las competiciones, se paren en el menor tiempo posible, que se puedan reanudar, que se puedan terminar, aunque sea a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque a puerta cerrada los ingresos por ticketing no son muy altos, pero sin embargo la dependencia de los ingresos por derechos audiovisuales sí es más alta, ¿no? ¿Qué tenemos que ver con... ¿O qué tenemos que decir de los ingresos por patrocinio? Bueno, pues que yo creo que ahora mismo el efecto en los ingresos puede ser alto porque algunos patrocinadores, o bastantes los principales patrocinadores tienden a estar muy afectados o están en sectores que están muy afectados por la pandemia y además, lo decíamos antes, ¿no?
la competición, si no se reanuda, no se puede crear esa relación y esa visibilidad que los patrocinadores están buscando a través de la liga, ¿no? Por tanto, yo diría que lo que hemos visto hasta ahora, la dependencia del ticketing o el efecto de la pandemia en el ticketing es bajo, es muy alto el efecto, pero sin embargo el impacto en la generación de ingresos tampoco es tan alto. El impacto en la generación de ingresos de los derechos audiovisuales o del no ingreso por derechos audiovisuales sí es muy alto, y el impacto del no ingreso por derechos de patrocinio no es tan alto como los derechos audiovisuales, pero es definitivamente más alto que el del ticketing, ¿no? Por tanto, vamos de uno muy importante, que es el derechos audiovisuales, a otro que es importante, que es patrocinios, a uno que no es tan importante como es el ticketing, ¿no? En cuanto a los derechos o a los ingresos por desempeño, bueno, pues yo diría que en general tienden a ser poco relevantes por una razón, porque no todos los clubes tienden a tener una dependencia alta de los premios por desempeño en su modelo de negocio, ¿no? ¿Cuál será el efecto en los traspasos? Bueno, pues yo creo que lo que ocurrirá será que haya una ralentización de los traspasos y sobre todo hay una reducción de las cantidades a pagar por traspasos. ¿Por qué va a haber una reducción en las cantidades a pagar por traspasos? Bueno, pues porque habrá muchos clubes que no hayan sido capaces de poder equilibrar sus presupuestos o sus modelos de negocio para tener una generación de ingresos como la que habían planificado, ¿no? Eso tendrá un efecto en que los clubes tendrán poca liquidez, que los clubes tendrán dificultades económicas y eso hará que, si primero no puedan fichar y segundo, si fichan tendrán que moverse en un entorno de fichajes más bajo. ¿A quién beneficia, por tanto, esta situación? Pues a aquellos clubes a los clubes más fuertes, básicamente. Aquellos clubes que tengan una capacidad económica más alta, ¿no? ¿Y a quiénes no beneficia tanto? Pues en la medida en la que la capacidad económica del club en una liga determinada sea menor, pues mayor será el problema en cuanto a los traspasos. Porque en muchos casos incluso se verán obligados a tener que vender jugadores, ¿no? A tener que vender jugadores para poder equilibrar sus presupuestos. Y con respecto al final, a la última fuente de generación de ingresos, es importante entender que cuanto más diversificado esté el club en su generación de ingresos, menor dependencia tendrá de los derechos audiovisuales, de los patrocinadores y del ticketing. ¿Y eso qué hará? Pues que esté en una situación tranquila. La realidad no es esta, porque la mayoría de los clubes tienen una dependencia alta. Pero en la medida en la que más diversificado o cuanto más diversificado esté el club en la generación de ingresos, es decir, cuanto mayor sea la capacidad de ese club o de esa liga de generar ingresos fuera de los derechos audiovisuales y fuera de los patrocinios, más cómodo estará ante este tipo de situaciones, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Qué es lo que va a pasar con respecto al efecto que tenga la COVID-19 en el caso de las ligas, pero en general? Bueno, pues creo que vamos a vivir una aceleración en las distintas transformaciones que va a vivir, que todos sabíamos que iban a terminar ocurriendo, pero que de alguna manera iban a un ritmo más despacio, ¿no? Una de ellas no solamente, pero una de ellas es la transformación digital, ¿no? La aceleración de la transformación digital. Las entidades deportivas, sean clubes o sean ligas, se darán cuenta de que tienen que construir posiciones mucho más firmes en la generación del contenido digital. No sé, creo que todos conocéis el razonamiento que ha seguido Disney para crear Disney Plus, ¿no? Disney ha dicho, si nosotros somos muy buenos en generación de contenidos, al mismo tiempo los clubes también son muy buenos en la generación de contenidos. ¿Por qué le estamos dando a un tercero, que es un operador o una plataforma televisiva, en el caso de Disney, por qué le estamos dando a Netflix o a HBO o a quien sea, o a Amazon Prime Video? ¿Por qué les estamos dando ese contenido
para que lo exploten ellos. ¿Por qué no lo explotamos nosotros si creamos nuestra propia plataforma? Bueno, pues ese será un efecto que yo anticipo que se acelere, ¿no? ¿En qué sentido? En que, ¿por qué la NBA o la Premier no van a poder crear su propia plataforma? Y si van a crear su propia plataforma, ¿qué significa? Que, dado que son grandes generadores de contenido, ¿por qué no van a ser ellos mismos quienes exploten y quienes transfieran ese contenido sin tener que pasar por un intermediario? Si lo ha hecho Disney, ¿por qué no lo van a hacer ellos, ¿no? Y en este sentido, quizás sea interesante ver cuál es la posición en la que se quedan las plataformas televisivas de pago, ¿no? DAZN siendo una de ellas, pero no la única, ¿no? ¿En qué situación se quedan? Bueno, pues quizá ahora mismo lo que les esté pasando es que gran parte de la generación de su contenido se apoya en un evento que no se está celebrando, que es un partido de fútbol, un partido de tenis o lo que sea, o un partido cualquier evento deportivo, y sin embargo tienen que sobrevivir a través de generar un contenido que en muchos casos no lo generan ellos, sino que lo generan los clubes o los propios deportistas, ¿no? También es importante ver en esta generación de contenido el papel que puedan tener los propios aficionados, ¿no? ¿Por qué? Porque los propios aficionados son generadores de contenidos en sí, ¿no? ¿En qué sentido son generadores de contenidos? Bueno, pues que tienen la capacidad de producir información y de producir contenido que sea interesante para el resto de los aficionados, ¿no? En cuanto a eventos y espacios deportivos, ¿qué es lo que pasará? Pues que tendrán que ser mucho más sostenibles, pero igualmente atractivos, ¿no? Lo que está claro es que se va a generar un nuevo contexto en el que habrá menores aforos, unos protocolos muy estrictos y habrá definitivamente otras medidas que ahora mismo no estamos visualizando, ¿no? No estamos visualizando porque ni siquiera conocemos, ¿no? Me parece muy interesante lo que pasó justamente ayer en el deporte británico. La Premier League estaba reunida, los clubes de la Premier League estaban reunidos para definir cuándo se iba a reiniciar o cuando se iba a volver a la competición de la Premier, ¿no? En ese momento, el gobierno lanza una resolución en la que dice que a partir del 11 de junio van a poder, se va a poder reanudar la competición. Cuando no está claro que se reanude la competición. Pero fijaos por qué no está claro que la competición no se va a reanudar. Porque en el modelo de gestión de la Premier se necesita un 30%, mejor dicho, se necesita un 70% de los clubes, es decir, 14 clubes, para que se apruebe una resolución determinada. Hay 6 clubes que no quieren que se reanude la competición de la Premier. Seguramente ya sabéis cuáles son los 6 clubes. Son los 6 clubes que están en dificultades de clasificación. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa que se reanude la competición. ¿Por qué no les interesa? Porque si no se reanuda la competición no va a haber descensos. Y si no hay descensos, estos clubes no van a estar expuestos a una situación de descenso, ¿no? Si se reanuda la competición, lo que puede ocurrir es que ellos no recuperen todos los ingresos que esperaban obtener en esta temporada si no hubiera habido esta coyuntura y al mismo tiempo corren el riesgo de bajar a la segunda división con el consiguiente efecto en su generación de ingresos, ¿no? Por tanto, habrá una serie de medidas. Esto es un ejemplo de medidas que no visualizamos, ¿no? Porque las cosas están pasando casi al mismo tiempo que estamos hablando. Lo que está claro es que para los eventos y para los espacios deportivos habrá que hacer un replanteamiento, de repensarlos, incluso de reinventarlos y, por supuesto, de redimensionarlos, ¿no? Los eventos deportivos en sí quizás sea lo último a lo que podamos volver o lo último que podamos recuperar en toda esta situación, ¿no? Pero, sin embargo, tendrán que, bueno, pues repensarse, ¿no? Fomentar, pues entre otras cosas, la simbiosis entre lo virtual y lo digital
que estábamos viendo ayer, ¿no? O incluso nuevos horarios. Es interesante que lo que está pasando en la Premier, vuelvo a la Premier porque creo que la Premier tiene una organización, una operación bastante interesante. La Premier tiene una norma mediante la cual no se pueden ofrecer por televisión partidos a las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque eso impide, si se ofrecen a las 4 de la tarde, reduce la asistencia a los estadios, ¿no? Bueno, pues las 4 de la tarde, si no va a haber asistencia a los estadios, puede ser un horario muy interesante para que se retransmita un partido por televisión, ¿no? Por tanto, aparece un nuevo horario, aparece una nueva no dimensión, pero sí una nueva alternativa a la competición, ¿no? Otra de las consecuencias que estamos viendo con el COVID-19 será ver un deporte con mucho más sentido social, ¿no? Y sobre todo un replanteamiento de las relaciones entre las comunidades que decíamos antes. Por comunidad no entendemos únicamente un entorno geográfico, sino un tipo de relación de un aficionado con un club. La relación que yo tengo con mi club no es la misma que tiene mi padre y no es la misma que tiene mi hijo, ¿no? Y sin embargo, los tres son seguidores de un mismo club, ¿no? ¿Por qué no es la misma? Bueno, pues porque la forma en la que consumes esa relación es totalmente distinta, ¿no? La gente joven es mucho, bueno, pues tiene una forma de consumirla distinta, ¿no? Esta relación con las comunidades, definitivamente, los clubes y las propiedades deportivas la van a reestudiar, ¿no? Y después, lo que también vamos a esperar es una gestión mucho más innovadora, ¿no? Con una diversificación en generación de ingresos. Veíamos antes que los clubes que estén, o las propiedades deportivas, cuanto más diversificadas estén en su generación de ingresos, mejor protegidas van a estar ante este tipo de situaciones, ¿no? Un mayor control del gasto. El mayor control del gasto se va a ver definitivamente en los salarios de los jugadores, por ejemplo. La relación con los jugadores va a cambiar totalmente. No solamente en los salarios, sino también en las relaciones contractuales. Tened en cuenta que las relaciones contractuales que los clubes suelen tener con los jugadores se terminan el 30 de junio. En España, en el fútbol español, hay aproximadamente 1.000 jugadores profesionales, entendiendo por 1.000 jugadores profesionales entre la primera y la segunda división. Hay 42 equipos, a una media de 25 jugadores por equipo, pues salen 1.050, ¿no? Bueno, pues de los 1.000 jugadores profesionales que hay ahora mismo o que están jugando en la primera y segunda división, aproximadamente 400, es decir, el 40% aproximadamente, tienen una relación contractual con el club en el que están jugando ahora mismo que se modifica el 30 de junio. Pero resulta que en el caso del fútbol español, la idea es volver a la competición el 12 de junio. Para terminar 11 jornadas, con lo cual es obvio que se va a extender más allá del 30 de junio. El día 1 de julio de 2020 habrá 400 jugadores, 400 profesionales jugando al fútbol en distintos equipos con una relación contractual en la que no están protegidos. ¿Por qué? Pues porque ya no tendrán contrato con ese club. Esto seguramente sea otra de los grandes cambios que vaya a haber ahora mismo, ¿no? Y después que hay una estructura de competición más flexible. ¿En qué sentido? En que uno de los factores en los que se apoyan las ligas para volver a la competición está en no solo la salvación de los ingresos por derechos audiovisuales y por patrocinios, sino también en la dependencia que tiene los resultados de una liga en la liga siguiente. Los modelos americanos no tienen esa dependencia. ¿Por qué? Porque en función de cómo termines la liga, puede que el año siguiente no estés jugando en esa misma categoría. Bueno, porque son ligas abiertas, ¿no? Esa estructura, no digo que se tenga que modificar hasta el nivel o hasta el extremo de las ligas americanas, pero sí puede que exista una necesidad de modificarlas para que se pierda dependencia o para que se establezcan mecanismos de control mediante los cuales se tenga claro desde el principio de la competición qué pasaría si la competición se tuviera que terminar en un momento determinado sin haber llegado al final. ¿Vale lo que se ha jugado hasta ese momento o no vale? Todas estas
estas estructuras se tendrán que contemplar, ¿no? Voy a terminar, creo que vamos un poco justos de tiempo, pero en conclusión, dejadme que comparta con vosotros cuál es lo que yo creo que ha pasado en el mundo del deporte en estos últimos, casi diría que estas últimas semanas, ¿no? ¿Estaban las propiedades deportivas preparadas para enfrentarse a esta enfermedad, a esta COVID-19? Pues yo creo que no estaban preparadas. Pero lo cierto es que casi nadie estaba preparado. Si queréis, no vamos a hacerlo. Pero si queréis, hablamos de si estaban preparados los gobiernos, ¿no? Si los gobiernos tenían una estructura de funcionamiento y una capacidad de poder absorber todas las dificultades que ha generado el COVID-19. Pues no, las propiedades deportivas no estaban preparadas, pero la realidad es que no estaba nadie preparado, ¿no? Durante la pandemia, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que el objetivo principal era recuperar o por lo menos no perder. O perder los menores o los mayores, o sea, que la pérdida de ingresos fuera la menor posible, por patrocinios y por derechos audiovisuales. Los ingresos por ticketing básicamente se tiraron a la papelera, no se tiraron a la papelera, pero se dieron por perdidos en cuanto se dieron cuenta de que la competición no se iba a poder reanudar a puerta con asistencia a los estadios. Esos ingresos se dieron ya por cerrados, pero sin embargo el objetivo era recuperarlos. ¿Cómo se iban a recuperar? Bueno, pues evitando principalmente las cancelaciones y lo segundo, reforzando el fan engagement. ¿Por qué reforzando el fan engagement? Porque el refuerzo del fan engagement iba a suponer una definitiva forma de volver a recuperar la relación con los patrocinadores, ¿no? Y sobre todo construyendo o generando contenido más allá del contenido que se genera en vivo, ¿no? ¿Cuál es el futuro? Bueno, pues el futuro es que nada volverá a ser como antes, eso está claro, lo que no quiere decir que vaya a ser peor que antes, ¿no? Pero sin embargo surgen algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿está agotado el modelo de negocio actual? Pues es posible que haya que de alguna forma retocarlo, ¿no? ¿Cómo serán las nuevas relaciones contractuales entre los distintos stakeholders? Habíamos visto que la relación entre los clubes y los jugadores o los deportistas va a ser no radicalmente distinta, pero va a tener ciertos cambios, ¿no? Y ciertos cambios significativos. ¿Quiénes serán los que mejor preparados estén para aprovechar estas oportunidades? Bueno, pues habrá muchas consolidaciones. Lo que yo anticipo es que dentro de los distintos stakeholders del deporte habrá muchos que no puedan sobrevivir. Y si no puedan sobrevivir tendrán que fusionarse, ¿no? La liga holandesa y la liga belga están a punto de fusionarse. No creo que sea la única fusión que veamos de ligas en un horizonte de tiempo corto. ¿Por qué? Pues porque las demás quizá no vayan a poder ser, no sé si rentables, pero por lo menos sostenibles, ¿no? En base a todo lo que nos viene, ¿no? Pero hay algo que yo creo que está claro, ¿no? Que el fútbol o el deporte en general, pero el fútbol en concreto va a demandar una gestión mucho más inteligente, mucho más profesional y mucho más responsable. ¿Por qué? Porque se producirán ciertas cosas que serán muy relevantes, ¿no? Una aceleración de transformaciones, una consolidación de ciertos agentes que ahora mismo están operando de forma independiente y que tendrán que unirse o que fusionarse para poder ser más sostenibles. Que los patrocinadores necesitarán una generación de nuevos activos para conectar con sus consumidores. Seguramente que seguirán utilizando el deporte como una herramienta de conexión, pero esa herramienta de conexión definitivamente tendrá que apoyarse en activos que ahora mismo no se están explotando de una forma muy clara, ¿no? Voy a pararme aquí y ahora creo que David va a... David, no sé si estás... Sí, te escucho. Perfecto. Sí, bueno, estamos recibiendo varias preguntas. Antes que nada, agradecerte, Eduardo, por la presentación. La verdad que el tema es bastante extenso y evidentemente el impacto que tiene esa pandemia abarca pues casi todos los aspectos del deporte, como hemos visto, ¿no? Desde el match day, que es la asistencia a los estadios, de la relación con los patrocinadores, la relación con los fans. Un poco para recoger, creo que parte de lo que ha revelado esta pandemia y que quizás nos ha sorprendido en el Perú un poco es que, al igual que acá, en España dependían muchísimo de los derechos por transmisión de sus partidos, ¿no? En el Perú estábamos alrededor también, creo que
como media del 70% del presupuesto estaba sustentado en los patrocinios. Tú inclusive nos has soltado una cifra del 80% en algunos casos de dependencia perdón, de los derechos de transmisión. Y la verdad que eso ha sido un tema revelador. Y también creemos que es lo que está haciendo, lo que está empujando a que las ligas se reinicien el tema de los derechos de transmisión. Porque Sí. si es que no se reinician, el tema es qué va a pasar con esos ingresos que no se desembolsen. ¿Qué va a pasar con los clubes si es que no se pueden, si es que no van a recibir esos fondos de los cuales dependen tanto, ¿no? Y eso también revela quizás por qué no han invertido mucho algunos clubes en temas de fan engagement o en contenidos. Ha sido un poco cómoda la figura de depender de los derechos de televisión. Y creo que un poco nos gustaría que nos puedas contar un poco la importancia de la generación de contenidos, que creo que es clave, porque quizás los clubes no han visto que no te da un retorno económico inmediato, ¿no? Porque no es que el contenido que genero me va a dar dinero, pero justamente va a tener impacto en todo aquello que tú mencionas, en tener visibilidad, en traer gente a los estadios, en que el hincha te quiera más, ¿no? Entonces, un poco quería que nos puedas englobar ese tema de los derechos de televisión vinculados al contenido, ¿no? Que creo que van a ser la forma en que los clubes puedan un poco compensar si es que se produce una baja en los ingresos de derechos de televisión, ¿no? Sí, a ver si os lo puedo explicar rápidamente con este ejemplo, ¿no? Si tú eres capaz de darle el contenido adecuado a tus aficionados, mayor será el nivel de engagement y, por supuesto, mayor será el interés que tengan no solamente los operadores televisivos, sino también los patrocinadores, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora mismo la comunidad de un club determinado o de una liga ya no está vinculada al ámbito geográfico, tiene que estar vinculada a otros factores. Esos otros factores están relacionados con el nivel de engagement, ¿no? Por tanto, a lo que me refiero es el mayor número de aficionados que tiene el Real Madrid por país no es España, es Indonesia. Pero, sin embargo, seguramente en Indonesia, una vez que te estés acercando al mercado indonesio, sepas que habrá distintos niveles de engagement en cada aficionado, ¿no? Entonces, lo importante está en buscar el equilibrio o entender que una alimenta a la otra, ¿no? Cuantos más aficionados tengas, mayor operadores televisivos vas a atraer. Y cuantos más operadores televisivos vayas a atraer, mayor será tu capacidad de llegar a otros mercados que no llegas de una forma directa, ¿no? Para eso lo que tienes que entender es que distintos niveles de aficionados reclaman distintos niveles de conexión con las marcas, con las propiedades. Correcto. Acá hay una pregunta de Juan, dice, con referencia al fan engagement, ¿qué tan efectivo crees que han sido los contenidos alternativos como las series reality de propiedades deportivas como la del Barcelona, Sunderland, Recreativo Huelva, The Last Dance de Michael Jordan, que está ahorita en plena transmisión? Sí. ¿Qué tanta importancia ves este tipo de contenidos? Bueno, yo creo que para algunos clubes han sido muy buenas en la medida en la que han llegado a aficionados que sería muy difícil alcanzar de otra manera, ¿no? ¿En qué sentido de otra manera? Pues por limitaciones, no solamente geográficas, sino también de plataformas, ¿no? Entonces, para mí han sido muy buenas y muy eficientes en llegar a grupos o a segmentos o a comunidades de aficionados que no solamente reclaman esa información, sino que la única manera que tienen de engancharse con el club es a través de ese contenido. En otras palabras, a lo mejor es gente que no es tan dependiente de los días de partido, ¿no? Y es más dependiente de otros factores. Esos otros factores se los pueden dar este tipo de series y este tipo de contenido, ¿no? En línea con eso, en el tema de los contenidos, justo algo que conversamos antes de este webinar era la forma en la que se gestionan los derechos, ¿no? Tú nos comentabas que en España hay una división, la liga divide respecto a
a los derechos por plataformas, ¿no? Ahí se licitan por territorios y por plataformas, digamos, plataformas OTT, Internet, televisión abierta, televisión cerrada. En algunos países incluso se licita la señal para ser vista en bares, ¿no? En el Perú, ¿no? Los derechos se han otorgado en paquete íntegramente al Consorcio de Fútbol Peruano, que es la que lo transmite. Incluso en otros países hemos visto que hay modelos en los cuales se licitan los highlights, ¿no? O sea, alguien no adquiere los derechos íntegramente del contenido, sino que adquiere los derechos para mostrar, pues, 2 minutos más importantes y es un contenido también súper atractivo, ¿no? Entonces, no sé qué nos puedes comentar al respecto como para ver si es que conviene adoptar ese tipo de modelos en el Perú, ¿no? Donde la diversificación de plataformas te puede permitir generar más ingresos, ¿no? Y llegar con contenidos distintos a través de la plataforma que cada nicho de consumidor le atrae más, ¿no? Bueno, de lo que se trata es de paquetizar la explotación de los derechos en paquetes que van más allá de la pura retransmisión de un partido, ¿no? Entonces, lo que se hace en la Liga Española, se paquetizan los derechos en base a distintos paquetes que van más allá que del partido en sí, ¿no? ¿Esto qué hace? Lo que hace es facilita el que participen en la explotación de los derechos otras plataformas, incluso tradicionales, que no podrían de otra manera acceder a los contenidos que genera, en este caso, la Liga, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si tienes un único paquete, solamente llegas a un operador televisivo. Y ese operador televisivo, quizá con ese contenido, lo único que haga es apoyar el contenido alrededor del partido. Es decir, que lo único que le interese sea la retransmisión del partido. Sin embargo, si paquetizas esto y eres capaz de poder ofrecer distintos paquetes, estás llegando no solamente a distintas plataformas televisivas o distintos operadores, sino también a distintos públicos, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Porque creo que el ingreso de derechos de televisión, evidentemente, bajo un escenario pre-COVID, tenía también mucho del ingreso que venía por el patrocinador que buscaba visibilidad. Y para ello, para tener mayor visibilidad, tú requieres que la plataforma que te transmita te permita llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Entonces, a veces está restringido a un medio en específico, te impide el poder tener más alcance, que finalmente eleven el valor del patrocinio que cada club o que la liga misma pueda ofrecer. Sí, lo que pasa es que la visibilidad, en muchos casos, quizá no sea, lo decíamos antes, que quizá no sea la mayor prioridad, ¿no? Hay determinados clubes y determinadas propiedades que no necesitan visibilidad, darle visibilidad a distintos grupos. ¿Por qué? Porque ya la tienen. Lo que necesitan es ir un poco más allá de la visibilidad. Entonces, una marca determinada a lo mejor no necesita tanta visibilidad, pero sí necesita pues intensificar una serie de relaciones, ¿no? Relaciones con los clubes. Procter & Gamble, por ejemplo, es cuando empezó a patrocinar como marca en sí, no a través de sus distintas submarcas, sino Procter no necesariamente buscaba una visibilidad de marca, sobre todo no buscaba una visibilidad de marca con el consumidor final. ¿Por qué? Porque el consumidor final no la tiene. No, creo que nosotros, si estamos en marketing, sí más o menos tenemos una idea de cuáles son las marcas que gestiona Procter. Pero la marca, o sea, la compañía en sí, a nosotros no nos produce ningún tipo de interés. Sin embargo, ellos sí querían participar en ciertas discusiones y estar en ciertos entornos en los que la visibilidad no era lo que les importaba, sino el establecimiento de una relación, ¿no? Correcto. Vamos con las dos últimas preguntas. Acá hay una bien interesante de Mateo Sáenz, que está vinculada también a la generación de ingresos por parte de los clubes, usando para ello la imagen de sus futbolistas. Sí. Eso, por ejemplo, en el Perú es algo que te comento, no suele estar muy regulado, ¿no? El uso de la imagen de los futbolistas por parte de los clubes, que debería ser parte del contrato de trabajo,
¿no? Entiendo, y alguna vez he visto algún contrato del Real Madrid, donde sí se prevé justamente que el club puede hacer uso de la imagen grupal de los jugadores, ¿no? Para las campañas de sus patrocinadores. No sé si nos puedes contar un poco más al respecto. Bueno, la línea que separa a un jugador vinculado a un club del jugador no vinculado al club es muy fina. Muchas veces no está clara, ¿no? Y yo creo que un gran ejemplo es cómo rápidamente se estableció una conexión entre Cristiano Ronaldo y la Juventus muy rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque al final todo el mundo de alguna manera vio a Cristiano Ronaldo como un activo de la Juventus y vio a la Juventus como Cristiano Ronaldo, ¿no? La línea es muy fina. Entonces tiene bastante sentido que los clubes y los jugadores compartan esa explotación, porque son bastante claras, ¿no? Esa misma relación genera, a su vez, una serie de complicaciones que se tienen que ir limando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el jugador como deportista puede tener una incompatibilidad con algunas de los sectores que el club patrocina, o porque un mismo jugador puede representar a dos clubes en un momento determinado. Club y selección, ¿no? Messi está con Adidas y, sin embargo, su club está con Nike y, sin embargo, cuando Messi está con la selección argentina es Adidas. Adidas utiliza a Messi alrededor de la ropa deportiva como Messi jugador de Argentina, pero no lo utiliza como Messi jugador del Barcelona. ¿Por qué? Pues porque Barcelona está vinculado a Nike, ¿no? Entonces, eso genera una serie de dificultades, pero yo creo que el titular es que la línea que separa a un jugador vinculado a un club de un jugador no vinculado a un club es muy fina. Y entonces, por tanto, tiene bastante sentido que ocurra. Yo creo que el modelo al que van todas las relaciones contractuales entre club y jugador va a ser hacia compartir esa explotación, como ya ocurre en la mayoría de los clubes españoles. Acá para cerrar una pregunta para un poco terminar, creo que optimistas, porque finalmente ese es el objetivo de este tipo de webinars, ¿no? Ver los retos y las oportunidades que tenemos por delante, ¿no? Para sacar adelante la industria, ¿no? y el deporte, ¿no? Que como hemos visto es una herramienta muy importante para las sociedades, ¿no? Mira, una de las oportunidades que justo Tito nos comenta, que creo que es Tito Silva, que es el de generar, a raíz de que no van a haber espectadores en el estadio, nuevas formas de transmitir por televisión los contenidos. Vamos a tener posibilidad de tener nuevos tiros de cámara que no se tenían antes, tener más equipos, quizás el de poner micrófonos donde no habían. No sé, quizás nos puedas comentar un poco de eso. Bueno, definitivamente se abre un abanico de opciones amplio para los operadores televisivos. ¿Por qué? Pues porque hablabas de los tiros de cámara, donde ahora mismo se puede poner una cámara y dar una visión de una jugada interesante. Antes había un espectador, ¿no? Ahora ya no está ese espectador. Lo que pasa que esa sería la parte optimista, ¿no? ¿Cuál sería algo que no se ve de una forma tan optimista? Bueno, pues que la experiencia del estadio en sí también de alguna manera explica o ayuda a disfrutar el partido, ¿no? Fijaos que, por ejemplo, una de las primeras decisiones que tomó la Premier League cuando empezó a explotar sus derechos internacionalmente fue que no se podía ver ningún asiento vacío, porque digamos, el razonamiento era, joder, si alguien lo está viendo en China, dice, si no lo van a ver a ese partido las personas que viven al lado del estadio me refiero en el ámbito geográfico de alcance de acudir al estadio, pues si no lo ven ellos, no tiene que ser interesante, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, la NBA, los focos siempre los dirige hacia la cancha, nunca los dirige hacia el público.
Por tanto, en la NBA es muy difícil que tú puedas, hay algunos planos que ya no lo pueden evitar, ¿no? Pero generalmente no ofrecen planos donde se vea las gradas. ¿Por qué? Pues porque ver unas gradas vacías transmite una sensación de desolación, ¿no? De hecho, lo que se está contemplando ahora mismo es cubrir las gradas con figuras de personas para que dé la sensación visual de que están llenas. ¿Por qué? Pues porque realmente eso tiene un impacto en la forma en la que ves el partido. Pero sin duda, cualquier tipo de situación va a generar oportunidades a nivel de calidad de retransmisión y problemas. ¿En qué sentido? En que, bueno, pues que no será lo mismo, ¿no? Hay otras cosas también, fijaos, por ejemplo, se han aprobado de forma temporal que haya 5 sustituciones en la Liga Española, ¿no? Bueno, pues hay mucha gente que lo ve como los muy puristas del fútbol lo ven como una manera de interrumpir el partido y después que rompe la esencia, que interrumpe el partido porque 5 cambios, pues ya pierdes un poco digamos, la dinámica rompes la dinámica del partido, ¿no? Y después que un partido que empiece con un equipo y que termine con otro, pues parece más bien un partido amistoso que un partido de competición, ¿no? Pero, sin embargo, pues hay otras personas que lo han visto como una ventaja, ¿no? ¿Quiénes lo han visto como una ventaja? Es mejor interrumpir algo que suceda que algo que no sucede, ¿no? Efectivamente. Bueno, y sobre todo como una ventaja de cara a que es mucho más beneficioso beneficia la salud de los jugadores, hace que se recuperen antes, o sea, una serie de factores a favor de la salud de los jugadores, ¿no? que les beneficia. Entonces, todo tiene una parte buena y una parte no tan buena. Creo que hay que tratar de un poco de enfocarnos en la parte positiva, conociendo los retos, claro. Y creo que esta pandemia también nos ha obligado a todos a pensar un poco como emprendedores, ¿no? De pensar cosas distintas y maneras distintas de hacer las cosas, ¿no? Creo que ese es un poco el mensaje final, ¿no? Hay que ver cómo podemos hacer las cosas y cómo podemos sacar adelante, ya sea nuestra federación, nuestro club de fútbol, nuestro club de barrio, en fin, todas son propiedades deportivas distintas, cada una de ellas tiene retos distintos, pero creo que el mensaje final debe ser hay formas de hacer las cosas, hay que encontrarlas, pero por supuesto poniendo adelante la salud y los protocolos que cada país seguramente va a implementar para que nos cuidemos. Eduardo, quería agradecer. Yo terminaría con una palabra: innovación. Siempre tendemos a pensar que la innovación es tecnológica, ¿no? Y es tecnológica, por supuesto, pero se puede innovar en muchas áreas sin que realmente afecte a la parte tecnológica, la estructura de la competición, las relaciones contractuales, las operaciones, incluso el marketing, ¿no? Todo es innovación, y hay que innovar. Y esto definitivamente ha dado una oportunidad y abierto un abanico de opciones para innovar, sin duda. Exactamente. Eduardo, nuevamente agradecerte por tu amabilidad y por compartir tu tiempo y tu conocimiento con nosotros. Estoy seguro que no va a ser la última vez. Vamos a poder hablar otros temas contigo. Y a los asistentes, agradecerles a todos por habernos acompañado. Se ha extendido un poco la charla, pero creo que valía la pena. Y invitarlos a nuestro próximo webinar, que será el próximo martes a las 11 de la mañana. Vamos a enviar nuevamente las convocatorias, en donde contaremos con la presencia del presidente del Instituto Peruano del Deporte, el señor Gustavo San Martín. Así que, hasta entonces.